Hoy vamos a celebrar que tenemos un Dios poderoso, que tenemos un Dios grande, que ha vencido y que nos ha dado la victoria. ¿Por qué no te levantas? Vamos a alabarle con júbilo, con alegría y con gozo, porque Él es digno de ser exaltado. Con tu brazo fuerte nos has levantado para proclamar tu gran poder. Hoy te celebramos y a una voz cantamos que tú eres el gran yo soy. Con tu brazo fuerte nos has levantado para proclamar tu gran poder. Hoy te celebramos y a una voz cantamos que tú eres el gran yo soy. Tú eres el gran yo soy, roca eterna y mi salvación. Tú eres el gran yo soy y solo en ti confiaré. Tú eres el gran yo soy, roca eterna y mi salvación. Tú eres el gran yo soy y solo en ti confiaré. Y lo proclamamos. Con tu brazo fuerte nos has levantado para proclamar tu gran poder. Hoy te celebramos, a una voz cantamos que tú eres el gran yo soy. Tú eres el gran yo soy, roca eterna y mi salvación. Tú eres el gran yo soy y solo en ti confiaré. Tú eres el gran yo soy, roca eterna y mi salvación. Tú eres el gran yo soy y solo en ti confiaré. Rey de reyes, Señor de señores, Rey de reyes, Señor de señores, Alfa y Omega, el León de Judá, Alfa y Omega, el León de Judá, Rey de reyes, Señor de señores, Alfa y Omega, el León de Judá.
Hola, ¿cómo están todos? Qué bueno poder reunirnos una vez más. Me alegra mucho poder transmitir una palabra, un mensaje de parte de Dios para cada uno de nosotros. Recordemos siempre que la palabra no es primeramente para que la demos nosotros a nuestros discípulos, sino que la palabra es primeramente para nosotros, para nuestra vida, que Dios nos llama a examinarnos y a corregir aquellas cosas que necesiten alinearse a su palabra. Entonces, que la palabra caiga en tierra buena, que su corazón sea un corazón receptivo, que sepa escuchar a Dios y que sepa responder a su palabra. El tema está en el libro de Marcos, San Marcos, capítulo 6, del 14 al 29. San Marcos 6, del 14 al 29, voy a leer, dice así: oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían: es Elías, y otros decían: es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo: este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan, y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle, y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Pero venía un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea. Entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró: todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella le dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue y le decapitó en la cárcel, y trajo su cabeza en un plato y lo dio a la muchacha, y la muchacha se lo dio a su madre. Cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. El tema para hoy es: ¿a quién vamos a agradar? ¿A Dios o a los hombres? ¿A quién queremos agradar? ¿A quién vamos a complacer? ¿Con quién vamos a querer quedar bien? ¿Con Dios o con los hombres? Cada uno de nosotros tiene a su alrededor personas a las que estimamos mucho, que tenemos aprecio, que tenemos respeto, que son importantes para nuestra vida. Y nosotros tratamos de agradar a esas personas, tratamos de complacerlos, porque como los estimamos, como son importantes para nosotros, entonces tendemos a complacerlos, a agradarlos. En el caso de los cristianos, muchas veces va a chocar el deseo que tenemos de agradar a Dios con el deseo que tenemos de agradar a las personas. Eso va a pasar, si no lo has vivido, en algún momento lo vas a vivir, que de pronto van a venir situaciones donde vas a tener que elegir si agradas a Dios o agradas a las personas. Pero son situaciones donde inevitablemente va a pasar una de dos cosas. Si tú agradas a Dios, algunas personas no van a estar de acuerdo. Si tú agradas a las personas, Dios no va a estar de acuerdo, no va a estar complacido. Entonces, esos son momentos cruciales, ¿verdad? Esos son momentos
que van a revelar nuestro corazón. ¿A quién queremos agradar? Como dije hace un momento, no sé si has vivido alguna situación como esta o si no, en el futuro, en algún momento la vas a tener que vivir, vas a tener que elegir a quién vas a agradar cuando llegue ese momento, a Dios o a los hombres. Y hoy vamos a estudiar un episodio de la vida del rey Herodes. No estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando de un rey de Israel. Una persona muy importante, muy influyente, una persona con muchos recursos, etcétera, ¿no? Entonces, y el rey Herodes era una persona que en este momento, en este episodio, tuvo que decidir a quién quería agradar. Por eso el tema de hoy es eso: ¿a quién vamos a agradar? ¿A Dios o a los hombres? Y lo primero que quiero destacar es que, así como Herodes, a veces tenemos el deseo de quedar bien con todos los que nos rodean. Lamentablemente, a veces tenemos la necesidad de la aprobación. Queremos que las personas que están a nuestro alrededor nos estimen, nos aprecien, nos tengan en un buen concepto de ese ser aprobados, que tengan una buena opinión de nosotros. Y muchas veces deseamos agradar a todos los que están a nuestro alrededor. Mire, Herodes quería recibir la aprobación de su esposa Herodías. En la historia dice que Herodías primero había sido la esposa de Felipe, el hermano de Herodes. ¿Sí? Ella se casó con el hermano de Herodes, con Felipe. Y en algún momento, después se casó con Herodes. Ahora, no es que Felipe murió y al quedar ella viuda se casó con Herodes. Eso no sería algo malo, porque en la Biblia, en el Antiguo Testamento, hay una ley que se llamaba la ley del levirato, donde si una mujer se casaba con un varón y el varón moría y ella no tenía hijos, entonces el hermano del varón tenía el deber, la obligación de casarse con la viuda para levantar una generación, una descendencia para el hermano muerto. Entonces eso era una ley de Dios. En este caso no es que Felipe murió, en este caso porque Dios desaprobó lo que hicieron. En este caso es que me imagino que ellos se enamoraron y entonces Herodías se divorció de Felipe y se casó con Herodes. Y eso desagradó a Dios. Y entonces Dios se lo da a saber. El pueblo también lo sabía, los líderes religiosos lo sabían, pero nadie quería decírselo al rey, ¿verdad? Porque era el rey, o sea, no era cualquier persona y era algo serio ir a denunciar, a acusar al rey. Entonces, pero bueno, Dios manda a un profeta, al profeta Juan el Bautista, y él sí fue, él no tuvo miedo, él no lo pensó, él fue y empezó a denunciar, empezó a exhortar, a reprender a Herodes. No te es lícito tener a la mujer de tu hermano, no te está permitido, no es agradable delante de Dios, ese es un pecado. Entonces el profeta fue contundente, el profeta fue confrontador con Herodes, y eso hizo que Herodías se llenara de enojo, de odio. Y ella entonces empezó a influir en su esposo. Empezó a buscar la forma de acabar con la vida del profeta Juan. Y ella empezó a hablarle a su esposo. Entonces Herodes, para que él quedara bien con su esposa, para que él le complaciera a su esposa, él lo mete a la cárcel. Él lo mete a la cárcel. Ese acto, esa acción de encarcelar a Juan fue porque su esposa lo estaba atosigando. Y entonces él dice, oye, para que mi esposa ya me deje de estar fastidiando, para que ella me deje de estar acusando, dando todos los días, presionando, pues para complacer a mi esposa voy a meter a la cárcel a Juan. Entonces él quería recibir la aprobación de su mujer. Pero también Herodes quería
quedar bien con el profeta Juan. ¿Cómo lo sabemos? Porque dice que aunque lo metió a la cárcel, su esposa no estaba conforme con que lo metiera a la cárcel, ella quería que lo matara. Pero dice que Herodes protegió la vida de Juan. Sí lo metió a la cárcel para complacer a su esposa, pero dijo, no lo voy a matar, no voy a permitir que lo asesinen. Y él protegió la vida del profeta allá en la cárcel. También Herodes sabía que Juan era un varón justo y santo, así dice. Esa palabra justo quiere decir era recto, era una persona íntegra. Herodes sabía la calidad moral, espiritual de Juan el Bautista. Él lo respetaba. Sí, recuerden que él lo metió a la cárcel no porque lo odiara o algo, sino para quedar bien con su mujer. Entonces, pero él sabía la calidad de la vida de Juan. Él también sabía que Juan era un hombre consagrado a Dios. El rey sabía que Juan hablaba porque Dios lo había comisionado, que Juan fue a denunciar el pecado, su pecado, porque Dios lo había mandado. Entonces él quería congraciarse con Juan, como decir, bueno, sí te meto a la cárcel, pero quiero que sepas que no tengo nada contra ti, quiero que sepas que no voy a permitir que te hagan daño, quiero que sepas que sé que eres un profeta de Dios, que eres un hombre recto, eres un hombre íntegro, que eres un hombre que obedeces a Dios. Así que él, incluso para quedar bien con Juan, dice que él iba a verlo y lo escuchaba. O sea, platicaba con Juan. A ver, enséñame algo, Juan. A ver, explícame tal cosa. A ver, Juan, compárteme tal enseñanza. Y Juan le enseñaba, le compartía. No menciona los temas que tocaron ni nada, pero dice que el rey reaccionaba de dos maneras. Cuando escuchaba la enseñanza de Juan, dice, lo escuchaba de buena gana, o sea, él prestaba atención, él trataba de entender, él trataba de captar las cosas espirituales que el profeta le enseñaba. Y también dice que se quedaba perplejo. Esa palabra perplejo quiere decir maravillado, asombrado. Él se asombraba de lo que Juan le enseñaba de las escrituras. Él se quedaba admirado de oír los planes, los propósitos de Dios para la humanidad. Entonces, Herodes también quería quedar bien con Juan, quería tener la aprobación de Juan, ¿no? Además de querer la aprobación de su esposa, también quería que el profeta dijera, no, Herodes es buena gente, Herodes. Entonces, por él, hacía él eso, ¿verdad? Para quedar bien con su esposa, pero también para quedar bien con el profeta. Pero también él quería quedar bien con la hija de Herodías. Fíjese cómo, a pesar de que Herodes era un rey, él era un adicto a la aprobación. Él quería que la gente que estaba a su alrededor lo admirara, lo apreciara, lo amara. Herodes no era muy sensible a que lo criticaran, a que lo juzgaran, a que no lo amaran, y él trataba de ganar la aprobación de los demás. El día de su cumpleaños, Herodes mandó a hacer un banquete, un gran banquete. Invitó a los líderes principales de toda la nación, una gente distinguida, gente muy importante, muy influyente, como decimos, la crema innata de la sociedad estaba ahí en el cumpleaños del rey. Y en medio de esa gran celebración donde el rey estaba ahí presumiendo de todo su gloria, su poder, esta muchacha, la hija de Herodías, ella se puso a danzar y danzó. Y dice la Biblia que Herodes le gustó la danza de esta mujer. Y no solo a él, le gustó a todos sus invitados, quedaron maravillados de la danza que esa mujer había hecho. Y entonces él, en un acto impulsivo, porque quería quedar bien con la muchacha, le dice, mira, pide lo que quieres, lo que tú desees, te lo voy a dar. Incluso le dice, hasta la mitad de mi reino, si me llegas a pedir, estoy dispuesto a dártelo, ¿no? Entonces Herodes buscaba la aprobación de esta joven, y ella entonces va con su mamá, con Herodías, y le dice, ¿qué debo de pedir? Y la mamá, recuerda que la mamá
odiaba a Juan el Bautista. Ella estaba llena de rencor contra Juan el Bautista porque fue el único que se atrevió a denunciar, a decirle en su cara que era un pecado lo que estaba haciendo, que estaba viviendo con Herodes, que era contra la ley de Dios, que eso desagradaba a Dios. Y entonces ella estaba ahí, nadie le había atrevido a decir eso, solo Juan, y ella quería acabar con Juan. Entonces le dice a su hija, ¿sabes qué? Mira, dile que te dé la cabeza del profeta Juan en un plato, o sea, que le corten la cabeza y que te la entregue. Y la muchacha entra y le dice al rey, ya tengo mi petición. Y el rey así muy contento, dime qué quieres. Y le dice, quiero la cabeza de Juan, del profeta Juan en un plato. Y dice que cuando el rey le escuchó se entristeció. Él sabía, su conciencia le decía que no lo debía de hacer, que Juan era un enviado de Dios, que Juan era un hombre consagrado, era un siervo de Dios. Su conciencia le decía que no lo hiciera, pero el problema es que él no quería quedar mal con sus invitados, él no quería quedar mal con la hija de Herodías. Entonces él quedó en una encrucijada, ¿verdad? Si él hacía lo que debía de hacer, lo que Dios quería, que era que no matara a Juan, iba a sufrir la desaprobación de sus invitados. Y si él cumplía la petición de esta joven, entonces sus invitados iban a quedar, lo iban a alabar, pero Dios lo iba a tachar, lo iba a condenar, porque lo que él iba a hacer era algo terrible. Y Herodes decide la aprobación de las personas antes que la aprobación de Dios, y le pide a un guardia que vaya a la celda y que mate al profeta y le corte la cabeza. Y así pasó. Entonces le llevaron la cabeza del profeta Juan a Herodes, él se le entregó a la muchacha y la muchacha se le entregó a su mamá. Y es lamentable, es triste. Quizás uno en ese momento empiece a decir, ese Herodes, ¿cómo es posible? Que a criticar a Herodes. Pero tristemente, lamentablemente, a veces nosotros, cuando estamos en situaciones donde tenemos que decidir a quién vamos a agradar. Si agrado a Dios, la gente me va a reprobar. Si agrado a la gente, Dios me va a reprobar. Y muchas veces al estar en la misma situación que Herodes, tristemente actuamos de la misma forma. Preferimos agradar a las personas, aunque desagrademos a Dios. Fíjense cómo la mayoría de las personas de los personajes que esta historia, digo la mayoría, no todos, pero la mayoría de los personajes de esta historia se mueven por el deseo de recibir la aprobación de los demás, sin importar si sus acciones son buenas y malas. Así como Herodes trató de agradar a todos, la hija de Herodías también. Primero ella trató de agradar a Herodes y a sus invitados, y después cuando él le pide que le conceda un deseo, ella va con su mamá, y cuando escucha la petición de su mamá, ella trata de agradar a su mamá. Ella, para quedar bien con su mamá, entonces la petición de su mamá se lo pone delante del rey. Y los hombres que estaban ahí en la fiesta estaban ahí para agradar al rey. Entonces, la gran mayoría de los personajes de esta historia, a excepción de Juan, solo tienen un móvil: agradar a los demás, recibir la aprobación, recibir el reconocimiento, ser aceptado por los demás. Tristemente, hoy en día, muchísimas personas, incluyendo cristianos, rigen su conducta para quedar bien con los demás. Es algo que tenemos que examinar, que muchas veces actuamos de cierta manera, nos comportamos de cierta forma o hacemos las cosas con un solo deseo de quedar bien con los demás, de que los demás nos aprueben, de que los demás nos aprecien. Y a veces, tristemente, a pesar que sabemos que para quedar bien con la gente vamos a quedar mal con Dios, a pesar, Herodes sabía eso, él no era inocente, él no era
ignorante, él sabía quién era Juan. Él sabía que era un enviado de Dios. Él sabía que era un siervo de Dios. Él sabía que no debía de matarlo, pero él puso una balanza, ¿verdad? Quiero agradar a Dios o quiero agradar a la gente, y él decidió agradar a las personas antes que a Dios. Él le decía que tristemente muchos cristianos el día de hoy, igual, especialmente, no digo que son los únicos, pero especialmente entre los jóvenes, cuando viene la presión de sus amigos, de sus compañeros, muchos prefieren agradar a sus compañeros, aunque saben que su conducta, que su manera de actuar no es agradable, no es grata a los ojos de Dios. Entonces hay muchas personas que tienen el deseo de agradar, de quedar bien con los demás. Pero lo segundo que quiero destacar de esta historia es que cuando deseamos agradar a Dios, aún por encima de lo demás, a veces sin importar las consecuencias que vamos a recibir. Así como algunos desean agradar a los demás por encima de las consecuencias, también hay personas que desean agradar a Dios por encima de las consecuencias, ¿verdad? En el caso de Juan, él decidió agradar a Dios. Dios le dio una encomienda a Juan como profeta: ir a reprender, ir a denunciar el pecado que Herodes y Herodías estaban cometiendo. Y Juan sabía que lo que Dios le mandaba hacer era riesgoso, era sumamente peligroso. Él estaba consciente que podía perder la vida. Porque como israelita había muchas historias donde los profetas llegaban ante los reyes y lo exhortaban, lo llamaban al arrepentimiento, desenmascaraban el pecado, y los reyes no les gustaba oír lo que los profetas le decían, y a muchos los habían matado, a muchos los habían encarcelado, a muchos los habían torturado. Juan sabía el riesgo de ir y decirle la verdad a Herodes, de confrontarlo con su pecado. Él sabía que podía enfrentar consecuencias muy serias, incluso hasta morir. Juan tenía que escoger, si quedo bien con Dios, voy a sufrir porque el rey, ya lo conozco, su esposa del rey, es una fichita. Si yo agrado a Dios, me voy a meter en un lío, va a ser un problema terrible para mí. Por otro lado, él decía, bueno, si quiero agradar al rey, si mejor no le digo nada, si mejor no denuncio el pecado, entonces Dios va a quedar, me va a desaprobar, me va a reprobar Dios. Entonces era un dilema también para el profeta, pero él no dudó, él no titubeó, sabía que su deseo era agradar a Dios. Sabía que al agradar a Dios podía traer consecuencias a su vida, y él estuvo dispuesto a asumirla, a sufrirla. Así nosotros en algún momento vamos a enfrentar situaciones donde tendremos que elegir entre agradar a Dios o a los demás. Quizás tu compañero de trabajo, quizás alguien que tú aprecies, va a pedir que quiere que hagas algo, que te comportes de cierta manera, te van a presionar. Y tú vas a tener que decidir, chispa, ¿qué hago? Sé que eso no está bien, sé que eso no es correcto, pero es mi amigo, pero es alguien que amo, es alguien que aprecio, se va a enojar, ya no me va a hablar, voy a perder su amistad, y empieza una batalla, ¿verdad? Pero debe de haber el deseo de agradar a Dios por encima de los demás, sin importar las consecuencias. Mire lo que dice 2 de Crónicas, capítulo 18. Del 4 al 13 dice, está la historia de dos reyes, Josafat y el rey Acab. Dice, además dijo Josafat al rey de Israel, te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Entonces el rey de Israel reunió a 400 profetas y les preguntó, ¿iremos a la guerra contra Ramón de Galad o me estaré quieto? Y ellos dijeron, sube porque Dios los entregará en manos del rey. Pero Josafat dijo, ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová para que por medio de él preguntemos?
Y el rey de Israel le respondió a Josafat: aún hay aquí un hombre por el cual podemos preguntar a Jehová, mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza cosa buena, sino siempre mal. Este es Micaía, hijo de Imla. Y respondió Josafat: no hable así el rey. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo: haz venir luego a Micaías, hijo de Imla. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados, cada uno en su trono, vestidos con sus ropas reales, en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria, y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Y Sedequías, hijo de Kenaana, se había hecho cuernos de hierro y decía: así ha dicho Jehová, con estos acornearás a los sirios hasta destruirlos por completo. De esta manera profetizaban también todos los profetas diciendo: sube contra Ramón de Galad y serás prosperado, porque Jehová la entregará en manos del rey. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo: he aquí, las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Yo pues te ruego que tu palabra sea como la de uno de ellos, que hables bien. Y dijo Micaías: vive Jehová, que lo que mi Dios me dijere, eso hablaré. Y vino al rey. Micaías tuvo que enfrentar una situación parecida a la de Juan el Bautista. 400 profetas querían complacer al rey. Esos 400 profetas querían quedar bien con el rey. Entonces ellos querían ganarse el favor del rey. Y la única manera era decirle al rey lo que quería oír. Así como el rey dijo: debo ir a la guerra. Sí, rey, ve, mira, vas a ganar, vas a vencer, Dios está contigo. O sea, ellos le decían al rey lo que el rey quería escuchar. Y el rey: como quiero a mi profeta, es un padre, me dicen cosas buenas. Pero cuando mandan a buscar al profeta Micaías, el concepto que Acab tenía de Micaías: ese profeta me cae mal, dice, porque me dice cosas que no me gustan, siempre me habla cosas que de mal, de desgracia, de destrucción. Y cuando el mensajero que fue a buscar al profeta Micaías llega y le dice: el rey te manda a llamar, el rey quiere que vayas a su presencia. Y entonces le dice, le aconseja: mira, te voy a dar un consejo, dice. Todos los profetas del rey, todos los 400 profetas que hay allá, le están profetizando cosas buenas al rey. Y le dice: te aconsejo, te pido que tú también le digas lo mismo. Dile al rey cosas buenas. Y Micaías le dice: mira, solo lo que Dios me diga voy a decir. O sea, a mí no me interesa quedar bien con el rey. A mí no me interesa que el rey me aplauda, que diga: qué bueno, Micaías, eres grande. No. Dice: mira, mi tarea como profeta es decirle al rey lo que Dios tiene, lo que Dios quiere. Y eso es lo que voy a hacer. Dice: yo sé. Mire, es impresionante la convicción de Micaías. Dice: mira, para mí lo más importante es agradar a Dios y hacer lo que Dios quiere. Entonces, si le tengo que decir al rey lo que no le gusta, si lo que yo le voy a decir al rey lo va a enojar, bueno, ni modo, tendré que asumir las consecuencias. Pero para mí es claro que mi prioridad es agradar a Dios, no al rey. Esa era la diferencia entre el profeta Micaías y los 400 profetas que estaban en el palacio, que ellos eran personas que buscaban halagar al rey, darle por su lado, decimos nosotros. En cambio, Micaías dice: no, dice: yo voy a decir lo que Dios diga, yo voy a hablar lo que Dios diga, aún si el rey se enoja, aún si sufro las consecuencias, yo voy a decir lo que Dios quiere que yo diga. Qué tremendo es esa convicción, ¿verdad? Y como les dije, a veces vamos a estar en situaciones donde tenemos que decidir a quién vamos a agradar. ¿Vamos a agradar a los hombres y darle la espalda a Dios para quedar bien con los hombres? ¿O vamos a agradar a Dios a pesar que sabemos que vamos a sufrir consecuencias? Juan el Bautista perdió su vida por obedecer lo que Dios le había mandado. Él murió, lo decapitaron. Él dijo: voy a obedecer a Dios, voy a agradar a Dios. Lo demás no me importa. Él pagó con su vida
el agradar a Dios. Él en ningún momento quiso la aprobación de la gente. Él dijo, no, yo quiero ser fiel, yo quiero obedecer, yo quiero agradar a mi Señor. Y Él prefirió morir antes que darle la espalda y agradar al hombre. Muchos creyentes, por temor a perder amistades, popularidad o su trabajo, prefieren agradar a las personas y negar a Dios. Eso es algo real y Dios quiere que nos examinemos, porque a veces nosotros vamos a enfrentarnos con estas situaciones donde vamos a tener que decidir a quién vamos a agradar. Y tú dices, si agrado a Dios, voy a sufrir consecuencias. Y muchas veces es que no, pero es que no quiero sufrir esas consecuencias, es que, si eso llega a pasar me va a doler, si eso llega a pasar voy a sufrir. Entonces muchas personas, como ven que agradar a Dios antes que a los hombres va a traer consecuencias, por último prefieren dar su brazo a torcer y decir, bueno, y algunos dicen, voy a decir una mentira piadosa, dice, ¿verdad? Voy a decir una mentira piadosa. Voy a mentir, y tratan de suavizar esta situación. Para Juan el Bautista, para Micaías era grave, era serio. Y no, yo voy con Dios y lo que pase lo acepto, la consecuencia que tenga que sufrir, lo haré. En San Juan capítulo 12, 42 y 43, en la Nueva Traducción Viviente dice, Jesús dice, cuando está hablando dice, sin embargo, Juan 12, 42, hubo muchos que sí creyeron en él, en Jesús, entre ellos algunos líderes judíos, pero no lo admitían por temor a que los fariseos los expulsaran de la sinagoga, porque amaban más la aprobación humana que la aprobación de Dios. Fíjese qué tremendo es este pasaje. Hubo varios líderes religiosos que creyeron en Cristo, que entendieron que Jesús era el Mesías Salvador, que era el enviado por Dios. Lo sabían, pero no lo dijeron, no lo reconocieron públicamente. ¿Por qué? Dice, porque ellos sabían que en el momento que decían Jesús es el Cristo, verdaderamente Él es el Mesías que estamos esperando, en ese momento, al agradar a Dios con esa confesión de fe, iban a ser destituidos de sus cargos, iban a ser expulsados de las sinagogas, iban a perder sus privilegios, iban a perder sus títulos, iban a perder el reconocimiento humano. Y ellos no dijeron, no, sí creo que Él es el Mesías, pero no, mejor les sigo la corriente a ellos, mejor me conviene más quedar bien con ellos que con Dios, ¿verdad? Mejor. Y dice, porque ellos amaban más la aprobación humana que la aprobación de Dios. Y vuelvo a repetir, no juzguemos a esos líderes, sino examinemos nuestro corazón, porque somos fáciles de juzgar a otros, pero difíciles de reexaminarnos. Y a veces, tristemente, las decisiones que tomamos es para agradar a las personas. Aunque sepamos que no está bien, que no es correcto, lo hacemos porque queremos quedar bien con las personas antes que con Dios. Pero la pregunta que yo hago acá es, ¿pero realmente perdemos cuando escogemos agradar a Dios y sufrimos las consecuencias? O sea, yo soy claro, la Biblia es clara, dice que cuando tú escoges agradar a Dios antes que a los hombres va a haber consecuencias. No vas a ser aprobado por los hombres. Y va a haber consecuencias. La pregunta es, ¿realmente perdemos? Porque esa es la idea. Voy a perder la amistad, voy a perder el trabajo, voy a perder eso, voy a perder lo otro. ¿Sí? Miren lo que dice Mateo capítulo 16, versículo 25 al 27. Nueva Traducción Viviente dice, si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma?
Pues el Hijo del Hombre vendrá con sus ángeles en la gloria del Padre y juzgará a cada persona de acuerdo con sus acciones. Mire lo que dice la palabra. Dice, mira, quiero que entiendas algo. Parece que pierdes. Cuando tú buscas agradar a Dios, parece que pierdes. Dice, pero luego pregunta, dice, ¿hay algo más valioso que tu alma? Tú dices que pierde, pero realmente al escoger agradar a Dios, estás salvando tu alma. Y hace la pregunta, ¿hay algo más valioso que tu alma? ¿Una amistad es más valiosa que tu alma? ¿Un trabajo es más valioso que tu alma? ¿Un privilegio es más valioso que tu alma? Y luego dice, mire, tienen que entender, recuerden que lo terrenal no es lo más importante. Tristemente nosotros le hemos dado, y estoy hablando de los cristianos, le damos más importancia a lo terrenal, a lo eterno. Nos vamos más por lo que vemos que por las promesas que hay para los que son fieles. Y eso es algo terrible. Hay cosas más importantes que las cosas terrenales. Recuerde que las cosas terrenales son pasajeras. O sea, en algún momento las vamos a perder. En algún momento, cuando muramos, no nos vamos a llevar nada de eso. Pero las cosas espirituales son eternas, son permanentes, son duraderas en esta vida y en la venidera. Dice segunda a los Corintios capítulo 4, 17 y 18 en la Nueva Traducción Viviente, dice, pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse, pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Qué tremenda palabra. Entonces, cuando tengas que decidir, si agrado a Dios, voy a sufrir consecuencias. Recuerda, quizás sufras consecuencias. Yo no digo que no, pero recuerda, esas consecuencias no se comparan con el valor de tu alma. Ese trabajo, o esa amistad, o el privilegio que pierdas, no se compara con la aprobación de Jesús. Lo que tú puedas tener en este mundo, fama, riqueza, aprobación, etc., es pasajero. Tarde o temprano no nos la vamos a llevar. Somos conscientes. No nos lo vamos a llevar. Y sería lamentable que tú busques agradar al hombre y rechazar la aprobación de Dios, y que cuando llegue el día de la verdad, cuando llegue el momento más importante de tu vida, que es cuando estemos en el tribunal de Cristo, que Él diga, no te conozco, tú me negaste delante de los hombres, yo ahora no te conozco, no sé quién eres. Qué terrible va a ser ese día. Ese día muchos se arrepentirán y llorarán por haber dado la espalda a Dios para recibir la aprobación de los hombres. Pero ese día, aquellos que sufrieron pérdidas por agradar a Dios, dirán, wow, valió la pena. Qué bueno que lo hice, qué bueno que, aunque sufrí, aunque me costó, aunque lloré, pero ahora me doy cuenta que valió la pena, ahora me doy cuenta que fue la mejor decisión que pude tomar. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Entonces, el deseo de agradar a Dios debe estar por encima de todo lo demás, a pesar de las consecuencias que lleguemos a pasar. Termino diciendo con una pregunta, la pregunta del título, ¿a quién vamos a agradar en esta tierra? Esa es una buena pregunta.
¿A quién vamos a agradar? Ya vemos que Herodes quería agradar a su esposa contra la voluntad de Dios. O sea, yo quiero ser claro, ¿verdad? No me malentiendan, no voy a decir, entonces no debo agradar a mi esposa, ¿verdad? No. Si tu esposa o tu esposo te pide algo que es contra la voluntad de Dios, tú tienes que decidir, agrado a mi esposa o mi esposo o a Dios. ¿Sí? No es en todas las cosas, sino en cuando te piden que hagas algo que tú sabes que no va de acuerdo al propósito de Dios. Tú tienes que decidir a quién vas a agradar, sea a Dios o a los hombres. Esta es una pregunta que nos confronta. Es una pregunta que exige que nos examinemos. ¿A quién vamos a agradar? ¿A quién estamos agradando? ¿A quién? ¿A quién estamos agradando? ¿Seremos, otra pregunta es, ¿seremos como Herodes o como Juan? Y no contestemos a la ligera, ¿verdad? Porque somos, amén, yo como Juan el Bautista. No. Deja que el Espíritu Santo examine nuestro corazón, tu corazón. Pregúntate, ¿a quién me parezco? ¿A Herodes? Siempre quiero agradar a los demás. Siempre quiero quedar bien con todos, a pesar que sé que en algunas cosas no son lo que Dios quiere de mí. O somos como Juan, que cuando tenemos que escoger agradar a Dios a los hombres, decimos, no, voy a agradar a Dios y sé que va a haber consecuencias y sé que esto me va a costar, voy a perder cosas que amo, pero por sobre todas las cosas, mi deseo es agradar a Dios. Que el Espíritu Santo, que Dios nos ayude a ser fieles en todo momento y bajo cualquier circunstancia que tengamos que enfrentar en esta vida. Vamos a orar. Padre, hoy venimos a ti con humildad de corazón. La Biblia dice que el corazón es engañoso más que cualquier cosa sobre la tierra. Y a veces podemos engañarnos a nosotros mismos. Y es fácil criticar a Herodes por lo que él hizo, pero a veces nosotros nos comportamos igual. A veces nosotros, cuando tenemos que elegir a quién vamos a agradar, por temor a perder privilegios, por temor a sufrir pérdidas de cosas que amamos o personas que amamos, consentimos hacer lo que sabemos que tú no apruebas, que no está en tu corazón. Perdónanos porque no esa es tu voluntad para nuestra vida. Ayúdanos a ver que debemos siempre y en cualquier circunstancia agradarte a ti. Y que si eso va a acarrear sobre nosotros consecuencias dolorosas, que entendamos que esa tribulación temporal en algún momento tendrá una recompensa eterna. Por el contrario, si nosotros elegimos la aprobación de los hombres, perderemos la recompensa eterna. Señor, líbranos de este pecado. Espíritu Santo, danos un corazón fiel, un corazón íntegro, como el de Juan el Bautista. Ayúdanos a buscar siempre agradarte a ti, a hacer tu voluntad. Hoy pedimos que nos examines, pedimos que nos escudriñes y que saques de nuestra vida cualquier motivación, cualquier actitud que no sea la correcta delante de ti y que podamos ponerte a ti en primer lugar en nuestra vida. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Muy bien, que podamos reflexionar y actuar en base a la palabra que Dios nos ha hablado. Les recuerdo que ya está abierto las inscripciones para la Universidad de la Vida, para Capacitación Destino, ya para las personas nuevas, y hay que motivarlos a que se inscriban. Ya pronto daremos inicio a la Universidad de la Vida. La Escuela de Capacitación Destino ya abrió sus inscripciones, así que es importante que
empezamos a prepararnos, a crecer en la gracia y el conocimiento de Jesucristo. Le invitamos a prepararse para servir a Dios, para ser un instrumento en sus manos. Muy bien, Dios les amamos, Dios les bendiga y siga firme y busque siempre agradar a Dios antes que a los demás. Bendiciones.